Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo a aquellas personas que no se han suscrito, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos y seamos edificados con los comentarios que uno de ustedes hace a través del canal, recordándoles que inviten a otras personas a que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en esta oportunidad vamos a estudiar en el capítulo 19, los versículos 17 al 30. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30, dice así la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, hablando de nuestro Jesucristo, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Este pasaje de análisis es escrito por los 4 escritores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 19, 17, 30, Mateo 27, 32 al 50, Marcos 15, 21 al 37 y Lucas 23, 21 al 49. El versículo 18 dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Lucas narra y dice que crucificaron con él a dos malhechores. Este pasaje yo lo he titulado Horrenda muerte. Horrenda muerte, refiriendo a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un famoso escritor colombiano que se llamó Gabriel García Márquez escribió entre sus obras literarias una que tiene por título Crónica de una muerte anunciada, en el año 1981. Esta obra relata una forma reconstructiva acerca del asesinato de Santiago Nazar a manos de una pareja de gemelos de apellido Vicario, cuando en honor de la hermana de estos gemelos, Vicario, fue mancillado. Los vicarios buscan una venganza contra el hombre que deshonró a su hermana. La sociedad reconoce esta necesidad de cobrar justicia por sus propios medios de los gemelos Vicario y no hace nada por detener el entramado y finalmente la consumación del hecho homicidio de Santiago Nazar a manos de los gemelos Vicario. Aquella novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ya se escribió y es leída, pero en la Biblia hay una muerte anunciada bíblicamente desde el libro del Génesis. Leemos la muerte anunciada y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3, versículo 7 de Génesis, dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, está hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Adán y Eva se cosieron vestidos de hojas de higuera, unos vestidos temporales, pues si la higuera era una planta y cuando ellos se movían o cuando hacía calor, mucho sol, pues no quedaba nada de los vestidos que ellos tenían. Y en el versículo 21 de Génesis 3 dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí, en ese relato del versículo 21 de Génesis 3, dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se está ya proclamando que la única manera
en que el hombre puede estar en paz con Dios es mediante el derramamiento de sangre. Allí lo estamos viendo en ese capítulo 3, versículo 21 de Génesis. El anuncio de la muerte expiatoria, redentora y salvífica de nuestro Jesucristo lo relata de una manera impactante, trascendental, y cómo lo describe, de qué manera el profeta Isaías en el capítulo 53 de el libro que lleva su nombre, Isaías 53. Yo le invito a que juntos hagamos esta lectura de el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. De esa manera describe Isaías la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, anunciándolo aproximadamente 750 años antes que esto pasase en la cruz del Calvario a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por mucho que se quisiese evitar aquella muerte anunciada, nada ni nadie la podría detener, porque es la única forma o medio por el cual nuestro Padre Celestial quita el pecado de toda aquella persona que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecados. Levíticos 17 y Hebreos 9:22. Levíticos 17:11 y Hebreos 9:22. Aquí, en el pasaje de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 10, se está describiendo la horrenda muerte de cruz que padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos instantes de la muerte acaecía por nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario, pero primero su sufrimiento en la cruz y su muerte. En estos momentos el cielo estaba expectante, como cuando se está pendiente de el desarrollo o trámite de una película de cine y que se está siguiendo paso a paso esa película y llega a su clímax de impacto y nadie en la sala de cine se quiere perder los acontecimientos que están por ocurrir allí en ese clímax de la película. Así estaba el cielo. Dios podía evitar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ya nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo se habían puesto de acuerdo que esa era la única manera de lograr que el ser humano pudiese ascender al cielo, reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero el dolor que estaba en el cuerpo lacerante de nuestro Jesucristo era un dolor al máximo. Ningún ser humano ha padecido tal, tal volumen o tal severidad de dolor como lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquella situación tenía al Padre en vilo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que pasar por ese sufrimiento en la cruz del Calvario. Él sabía lo que iba a padecer. Recordemos sus palabras allí en el huerto de Getsemaní, cuando le dice al Padre, sudando como gotas de sangre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, refiriéndose a ese dolor en la cruz, mas no sea lo que yo, sino lo que tú. Nuestro Señor Jesucristo estaba allí y nuestro Padre Celestial estaba viendo aquella situación de dolor extrema que estaba padeciendo nuestro Señor Jesucristo. Y cómo aquellos hombres que le estaban crucificando se burlaban de él. Y cómo los judíos, aquellos religiosos que pasaban junto a la cruz, se burlaban del dolor que estaba llevando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Horrenda muerte la que padeció
nuestro Señor Jesucristo. Pero por esa horrenda muerte y a través de esa horrenda muerte, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador y Sanador y Libertador, Jesucristo, ellos diseñaron desde la eternidad este medio por el cual se venció al pecado por medio del derramamiento de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal como pasó, nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros dolores, nuestras aflicciones y sobre todo nuestro pecado, lo llevó en la cruz del Calvario en su cuerpo lacerante. Por eso el Padre Celestial no se opuso a esa horrenda muerte padecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es la única manera en que una persona puede ir al cielo. No es después de la muerte, haciendo rituales, rezándole a los santos, invocando los espíritus de los muertos, sino es en vida. Una persona debe aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocer que su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y aquel derramamiento de sangre es la única manera que tiene el ser humano de alcanzar la salvación y la vida eterna e ir con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo a morar por una eternidad en el cielo. Pero es en vida que cada persona debe aceptar esa muerte sacrificial y juntamente con Cristo morir al pecado, como lo dice la carta a los Romanos, escrita por el apóstol San Pablo en el capítulo 6. Allí nosotros, en el dolor, en la prueba, en la lucha que nuestro Señor Jesucristo y al derramar toda su sangre, nosotros hallamos perdón de pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como sufrió esa horrenda muerte, Él entiende y comprende todo el dolor del ser humano, porque ningún ser humano ha padecido tal como nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Aquellos dos malhechores, sí, estaban siendo crucificados juntamente con Jesucristo, pero a ninguno de los dos le dieron de latigazos, le pusieron una corona de espinas. A ninguno de los dos les traspasaron con lanza su costado. El sufrimiento fue máximo para nuestro Señor Jesucristo. Y Él soportó todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Horrenda muerte padeció nuestro Señor Jesucristo para darnos redención y vida eterna. Por eso ningún hombre o mujer que acepte a Cristo como Señor y Salvador no puede pasar por alto
esta situación de nuestro Señor Jesucristo. No adorar a Jesucristo allí en la cruz del Calvario, sino es reconocer que Él murió por nuestros pecados, por nuestras faltas y por nuestras debilidades. Que aún nosotros, sin haberle conocido, ya Él había dado su muerte hace más de 2025 años por cada una de nuestras vidas y que toda aquella persona que acepte al Señor y Salvador Jesucristo tiene redención y tiene vida eterna. Amén. Si alguna persona que hoy ha escuchado esta enseñanza y quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, si no lo ha hecho, yo le invito a que cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras en fe, con fe y para fe, todo por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque hoy vengo creyendo y aceptando a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día resucitó. Creo que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Gracias, Señor, porque creo que mi nombre está inscrito allá, en el libro de la vida, en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra que se ha traído en esta oportunidad. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos por recordarnos aquella muerte que partió nuestras vidas desde aquel día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Desde ese día nosotros heredamos gratuitamente la salvación y la vida eterna que encontramos solamente en la persona de nuestro amado y suficiente Salvador Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre malhechor que juntamente con él estaba allí crucificado, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También tú, Señor, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, desde ese día, nuestro Jesucristo, por palabra, por promesa, también nos ha dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy nosotros gozamos de la vida eterna y de la salvación, desde aquel día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Porque así nuestro Jesucristo te dijo, orando por sus discípulos, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Gracias, Señor, por habernos apartado del mundo y poner el chip, nuestra mente, oh Dios, a pensar conforme a nuestro Señor Jesucristo y querer vivir en Él, por Él y para Él, y que siempre recordemos aquel sacrificio perfecto
de la muerte horrenda que nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestro favor llevó allí en la cruz del Calvario, porque nosotros como cristianos todos nos encontramos en la luz, todos nos encontramos en la cruz, nos encontramos en Jesús. Todas nuestras miradas se elevan a nuestro Señor Jesucristo y como cristianos es lo que nos une. Esa unidad en el Espíritu que tenemos de creer que nuestro Señor Jesucristo murió allí y derramó toda su sangre en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no necesitamos el perdón de ningún ser humano para recibir el verdadero perdón que viene desde el cielo, oh Dios, porque se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Gracias porque tú nos recuerdas que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.